Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram y Facebook. Hoy vamos a desandar otro clásico de la literatura entrerriana, es decir, segunda parte del libro El País de los Chajás, en este bloque dedicado exclusivamente al autor, su vida y obra. Vamos a la presentación y arrancamos. Como decíamos en el video anterior, la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Victoria me envió amablemente la copia de la biografía o el ensayo de Martín Luis Espiazzi, escrita en 1973 por Carlos Sforza, amigo personal del autor. Para decir también, porque es muy importante, Carlos Sforza, escritor nacido y fallecido en la ciudad de Victoria, nació en el año 1933 y falleció el 22 de noviembre de 2014, el cual en el año 1995 recibió el premio entrerriano Fray Mocho por el ensayo Luis Gorosito Heredia y su catarsis fluvial, entre otros reconocimientos que obtuvo a lo largo de su vida literaria, motivo por el cual también nos ocuparemos oportunamente de este escritor entrerriano victoriense. Volviendo al ensayo escrito por Carlos Sforza en referencia a Martín Luis Espiazzi, lo que haremos es leer textual lo que está escrito en el ensayo. Por supuesto con el recorte subjetivo, que significa dejar fuera tal vez párrafos, oraciones que en otras manos se agregarían. Solo en muy pequeños lugares de la lectura he modificado la manera de organizar el texto, pero es solo a modo de poder leerlos ante ustedes. En el folio 78 del libro 13 de bautismos de la parroquia de Villa San José, departamento Colón, en Entre Ríos, se encuentra registrado el siguiente asiento. En el día 21 de noviembre del año del Señor 1905, yo, infrascripto, cura párroco de Villa San José, bauticé solemnemente a Martín Luis Espiazzi. Nació el 11 del mismo mes y año. Es hijo legítimo de Luis Espiazzi, italiano, de 40 años, y de Celestina Torrán, suiza, de 40 años. En la tierra entrerriana y a comienzos del siglo nace Martín Luis Espiazzi. El padre, Luis Espiazzi, se había casado con María Blanc, con quien había tenido 3 hijas, Teresa María, Alfonsina y Lucía Rosa. En segundas nupcias había contraído enlace con María Celestina Torrent, pese a que en el acta transcripta se anota Celestina Torrant, sin la T, de quien había tenido 5 hijos: Rosa Josefina, Martín Luis, José Fortunato, Alejandro y Ángel Félix Luis. El hogar de los Espiazzi Torrent era uno de aquellos de agricultores pobres. De los 6 hijos de la familia que quedaban, Martín Luis era el mayor de los varones, y cuando el 9 de junio de 1913 la muerte arrancó a su padre, él, con sus apenas 7 años de edad, en la estación humana de los juguetes, debió salir a ganarse la vida y a arrimar una ayuda a su madre viuda, y un hogar sacudido por la falta de la cabeza masculina y quebrantado la economía, por el fallecimiento de quien era el brazo sostén del mismo. Martín Luis recordó luego, en forma literaria, la noche en que su padre dejó este mundo. El hogar Espiazzi Torrent estaba asentado sobre la base solidísima de profundas vivencias y vívidas convicciones católicas. Esto, sin duda, debe haber fortalecido el temple de María Celestina Torrant al quedar junto a sus hijos. En esas tierras en que la vida en la colonia transcurría dura, monótona, cansada, aquellos años de su tierna infancia deben haberle dolido a Martín Luis, pues como era común entonces, en estos lugares los niños debían dejar de lado los juguetes, el mundo lúdico, para hacerse hombre desde muy temprano. Eran épocas duras en que los inmigrantes y sus hijos debían luchar a brazo partido para hacerse un nombre y labrarse una posición.
Para la época del fallecimiento de su padre, a Martín Luis, bautizado a 10 días del nacimiento, lo habían ungido con el sello del cristiano, la confirmación. Según datos recogidos en el lugar, el padrino de confirmación estaba considerado en igualdad de condiciones que el de bautismo. Don Valentín Bonato era el padrino de confirmación de Martín Luis Spiazzi y fue quien se hizo cargo del muchacho. El propio ahijado ha escrito que Bonato era domador, chasqui de diligencia y puestero en el paraje llamado Pospós, en un campo de 10.500 hectáreas. Apreciamos cómo, con el pleno sentido de la responsabilidad asumida al apadrinar a Martín Luis, don Valentín Bonato, criollo de ley, se hace cargo de la crianza del muchachito de pocos años y lo instruye en las faenas rurales, haciéndole ver, conocer y querer la campaña entrerriana. Esta estada, bajo el tutelaje de mi padrino, aunque breve, dejó una huella decisiva en mi estancia. El amor a las cosas del campo. Mi padrino trató de inculcármelo con todo empeño, instruyéndome no solo en las habilidades del paisano, sino también en su lenguaje. Este Valentín Bonato, puestero en el Pospós, era hijo de don Nicolás Bonato. Para la época en que el padrino se hizo cargo del pequeño Martín Luis Spiazzi, contaba aquel 22 años. El campo del Pospós era llano, con algunas cuchillas y grandes desmontes, sin bosques. El arroyo del Pospós desagua en la margen derecha del río Uruguay, en dirección de oeste a este. Según los viejos habitantes del lugar, el arroyo toma su nombre de un pájaro que moraba en la zona, hoy extinguido, que al trinar los sonidos parecían repetir pos, pos. Sin duda, dicha ave emigró de la región y, según nos expresó una maestra radicada en el norte de la provincia de Santa Fe, para el lado de Reconquista, allí hay un pájaro que emite esos mismos sonidos, lo que hace presumir que pudiera tratarse del mismo ejemplar que le dio el nombre al arroyo Pospós y a la zona. Terminado el aprendizaje al lado del padrino, debido a que la madre, de honda raigambre cristiana, deseaba tenerlo más cerca del hogar y que pudiera cumplir con sus deberes de cristiano, fue colocado en la casa de don Juan Moix, quien tenía un gran prestigio comercial en Colonia San José. Este hombre se dedicaba a tareas de acopiador de aves y huevos y residía a una legua de distancia del pueblo. Estando empleado en la casa del acopiador, Martín Luis Spiazzi era el encargado de conducir el carruaje utilizado por el patrón. Era un coche de 4 ruedas con capota y ejes con aceite, que solo usaban las personas pudientes, pues su precio era elevado. Había ido Moix en el carruaje a la iglesia. Era un día domingo y el patrón se demoró más de lo acostumbrado dentro del templo. A la salida, ya en el coche, hace encaminar a Martín Luis, que conducía hacia la colonia. Habían hecho aproximadamente un cuarto de kilómetros cuando, imprevistamente, el señor Moix cayó en el pescante del carruaje. El pequeño conductor, según las versiones recogidas, creyó que solo se trataba de un chiste de su patrón. Al llegar a la colonia, comprobaron que Juan Moix estaba muerto de un ataque cardíaco. Muerto el patrón, quedó sin trabajo y fue entonces cuando ingresó a la fábrica Liebig y estuvo destinado en el departamento Conserva, en dicho frigorífico entrerriano. Advirtamos cómo, en poco tiempo y en forma directa, Martín Luis Spiazzi, niño aún, debió enfrentarse con la muerte, primero en su hogar, su padre, luego en un carruaje rumbo a la colonia, su patrón. A los 14 años, Martín Luis fue llamado a ingresar a la orden benedictina. A la sazón y desde agosto de 1899 se había establecido en Victoria la orden de San Benito. Muchos de cuyos monjes, ordenados sacerdotes, cumplían a la provincia de Entre Ríos funciones de misioneros, cooperando con los sacerdotes del clero secular, que resultaban y resultan pocos en números para unas mies abundante. Cúpole al padre Benito Ibarrola, orden de San Benito, la tarea de reclutar postulantes
en la villa de San José. Fue así como junto a 2 primos, hermanos y 3 chicos más del lugar, Martín Luis acompañó al padre Ibarrola. El viaje debía hacerse por tren desde Concepción del Uruguay. Estamos en febrero de 1919. Después de un viaje largo, llegaron a Victoria, Entre Ríos, donde a unos 2 o 3 kilómetros del pueblo y cercano al llamado Monte de los Ombúes, se levanta el predio del convento benedictino. Eran tiempos duros, de formación. Los monjes benedictinos se habían instalado en Victoria a fines de 1899. El oblatado se había iniciado en el año 1909. En suma, habían pasado menos de 20 años desde que la abadía madre de Belloc había echado raíces y los monjes en las colonias entrerrianas, cuando se produjo el ingreso de Martín Luis y otros 5 niños de sus pagos. En esa escuela de austeridad fue creciendo el futuro sacerdote. De los 6 niños que en 1919 llegaron a Victoria con el padre Ibarrola, solamente alcanzaron a ordenarse sacerdote 2, el padre Spiazzi y su primo hermano Miguel Mayoraz. Al lado de su formación en un catolicismo monástico de austeridad y sacrificios, fue instruyéndose en otras disciplinas que completaban la educación de los futuros sacerdotes. Martín Luis sobresalió de inmediato en las letras y siempre que había que realizar algún trabajo literario, su don de escritor se ponía de manifiesto, adelantándose fácil y claramente a sus condiscípulos. Por fin, el 7 de diciembre de 1930, en el que había entrado en el monasterio, fue consagrado sacerdote por el entonces obispo diocesano Monseñor Julián Martínez, que le confirió el presbiterado en la iglesia de San José de Crespo, Entre Ríos. En la abadía del Niño Dios, el padre Spiazzi dictó clases de castellano e historia de literatura hispanoamericana. Estas tareas le permitieron conocer más a fondo los problemas de preceptiva literaria y alternar con autores clásicos y modernos de la literatura de habla castellana. Su natural afición, sus estudios y perseverancia hicieron del sacerdote uno de los más calificados y profundos conocedores de la literatura de Hispanoamérica, lo que en ocasiones y debido a su natural modestia no aparentaba. Cuando las circunstancias lo requerían y puesto en profundizar, afloraba ese hondo conocimiento que le daba una verdadera jerarquía de maestro de las letras. Instalado en la ciudad, el sacerdote, que había tomado para la vida religiosa el nombre de Gregorio, se dedicó con verdadero celo pastoral a sus nuevas tareas. Vacante el cargo de cura párroco de Victoria, el padre Gregorio Spiazzi fue nombrado para que lo ocupara y asumió sus funciones el 19 de julio de 1960. Se coronaba así la labor religiosa y tesonera de un auténtico apóstol. Durante 7 largos y fecundos años, Gregorio Spiazzi estuvo al frente de la parroquia Nuestra Señora de Aranzazú, hasta que en la madrugada del 28 de diciembre de 1967, mientras dormía en silencios y sin alaracas, como él había vivido, le sobrevino la muerte, que llegó como un ladrón nocturno. Con motivo de la celebración en 1954 de la llamada Semana de la Victoria, para recordar y honrar a los pioneros del pueblo, ocupó un lugar prominente en dichos actos y surgió una de las tantas patriadas culturales que lo contaron entre sus gestores: la creación de un llamado Centro Tradicionalista de Investigaciones Históricas y Folclóricas Regionales. Entre sus objetivos estaba el de iniciar un museo que preservara los objetos, documentos y demás reliquias que fuesen reflejo del pasado histórico de la región. Después de un entusiasmo inicial, el centro se apagó. Mas el padre Spiazzi no dejaría en su idea y años más tarde estuvo en primera fila entre los que concretaron la creación de un museo en la agrupación cultural Victoria. En esta institución, verdadera casa de la cultura en Victoria, la labor del sacerdote se hizo sentir de lleno. Él perteneció a la playa de primeros socios de la agrupación cultural y luego ocupó diversos cargos en su comisión directiva.
Su presencia serena, mesurada, morigeradora, traía en todo momento la palabra justa, sin herir a nadie, la solución dilucidadora de cualquier asunto. Su figura se había consubstanciado con las paredes y los ambientes de la casa de la entidad. En todo momento, el padre Spiazzi era un verdadero animador de las reuniones de la agrupación cultural Victoria y los numerosos y calificados artistas y escritores que han destilado por su proscenio y su tribuna encontraron siempre en el sacerdote a un hombre abierto, dispuesto al diálogo, con una capacidad de asombro sorprendente, una cultura literaria y artística fuera de lo común. Su estampa era inseparable de la institución y su sabiduría y capacidad humana capaces de llenar de verdadero orgullo. Cuando había que distribuir méritos, el padre Spiazzi se había hecho en una escuela de autenticidad, no regateaba elogios. Él fue quien presidió la comisión de homenaje al poeta Gaspar Benavento al cumplirse en 1964 el primer aniversario de su muerte. Su palabra oral y escrita siempre estuvo pronta a dar una voz de aliento y un sabio consejo cuando los recién iniciados en las letras u otros quehaceres análogos llegaban hasta él como ante un maestro. Poseedor de una persona recia y viril, el padre Gregorio Spiazzi sabía hacer un culto de la amistad por encima de cualquier diferencia social, racial o religiosa. El sacerdote sabía entregar los primores de su corazón a todo aquel que se acercase a él con igualdad, actitud de donación. Fue un hombre que no supo de claudicaciones y su mano siempre estuvo al lado de sus amigos, como sabía estar junto a quien la necesitara. Y era dable ver a su vera a los más disímiles personajes que se contaban entre quienes disfrutaban de una amistad sin retaseos. Es que Gregorio Spiazzi creía en el hombre, lo veía en su dignidad, lo admiraba como expresión de la perfección que Dios había querido poner al frente de la creación y no había para un espíritu de su calidad y un alma forjada como lo había sido la suya, barreras que pudieran detener su apertura hacia los hombres, sus hermanos. Cuando en 1960 fue elevado a jerarquía de cura párroco de Victoria, su personalidad estaba en un momento de excepción para dar de sí los beneficios que largas y a veces penosas vigilias había preparado. El tiempo histórico que le cupo transitar como timonel de la comunidad católica de Victoria fue de transición. Había toda una estructura eclesial montada, una mentalidad formada a través de los años y de siglos. La Iglesia, es verdad, se miraba a sí misma en un crítico examen de conciencia, pero todo ello realizado en un círculo de estudios, a nivel de teólogos, especialistas y responsables de la pastoral. El pueblo de Dios, integrado por las gentes sencillas o no sencillas, de misa dominical, de congregaciones religiosas, de esas estructuras que en los pueblos eran ya clásicas y parecían instaladas para siempre, estaba en general ajeno a la autocrítica a que se estaba sometiendo la Iglesia católica. Los objetivos esbozados entraban dentro de la tónica de renovación que se venía perfilando dentro de Iglesia Católica o dentro de la Iglesia Católica. Gregorio Spiazzi estaba al respecto actualizado en todos los órdenes en que sus nuevas funciones así lo requerían. Los libros, las revistas especializadas, nacionales y extranjeras, nutrían su biblioteca y eran analizadas con sentido crítico y verdadera asimilación por el padre Spiazzi. Nos consta, y la anécdota viene bien para ilustrar su actualización y su criterio selectivo, que el obispo de la diócesis de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Chalup, en ocasiones de sus visitas a Victoria, no dejaba de conversar con el padre Gregorio Spiazzi, y lo que es de destacar como no común, de solicitar del párroco de Victoria los títulos de los libros y los autores que el material de pastoral y renovación leía el padre Spiazzi, y que a criterio de este, el prelado podía recomendar a los sacerdotes de la diócesis. Era un reconocimiento sincero y humilde del obispo diocesano a la capacidad
y el criterio seguro del monje benedictino. Es por ello que la parroquia de Victoria se constituyó en piloto dentro del movimiento eclesial de ayornamiento que proclamara el Papa Juan XXIII. El padre Spiazzi tenía conciencia del tiempo histórico en que le tocaba actuar, y fue por ello que en su mensaje de Dios lo atravesó a fórmulas que respondían a la psicología y al ambiente social en que vivía. No, los hombres no son islas, no son seres desvinculados unos de otros, como trozos de tierra rodeados por todas partes de agua. El hombre está dentro de un cuerpo y todos los hombres en conjunto no forman más que un solo gran cuerpo. Alguien ha dicho que estamos rodeados por la comunidad como por un vestido que nos ciña y envuelve. La comparación es débil. Nuestra relación con los demás es algo que está en la sustancia misma de nuestro ser. No está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Ser hombres significa necesariamente vinculación con otros hombres. Jesucristo ha elevado esa mutua independencia de los seres humanos al plano sobrenatural. Todos los hombres formamos una gran familia, la familia de Dios. Este es un hecho real y positivo. No podemos evadirnos de esta realidad. No podemos tratarnos como simples seres desconocidos, desvinculados unos de otros. Los hombres no son islas. 1960. La actitud que el padre Spiazzi reclamaba de los hombres era de autenticidad. Él, en todas partes, las instancias de su vida, supo ser un hombre auténtico. Y eso, que es lo que pide Cristo, quería de sus parroquianos. Conocía la realidad de un catolicismo externo, de apariencias, sin Cristo, y contra esa lacra luchaba permanentemente con la certeza de que más vale un hombre sincero que está alejado que uno falso que se revista con ropajes que no le pertenecen. Spiazzi, en sus años de vicario cooperador, había constatado fehacientemente esa instalación de los fieles en un catolicismo cómodo, anquilosado. De aquí que constantemente insistiera en su prédica oral y escrita que hacer caer las hojas muertas y las fórmulas vacías, para que la comunidad que se le había confiado como pastor estuviera formada por católicos y no por catolicistas, por hombres comprometidos y por lo tanto actores y testigos y no por espectadores que miran la actuación y el moverse los demás desde sus muelles ubicados en su platea. Esa postura del hombre común, aburguesado e instalado ha hecho que no tenga una verdadera sensibilidad social. El otro, es decir, el prójimo, no ha sido descubierto y todos los movimientos de aquel hombre común se dirigen a satisfacer sus necesidades. Todo está en suma a su servicio. El padre Spiazzi siempre intentó hacer descubrir a sus fieles al otro para despertar una sensibilidad social que es sustancial a un cristianismo vivo y actuante. Cuando yo reconozco al otro, a cada uno de los otros que coexisten conmigo, todos los derechos, cuando me empeñé en obtener para ellos la felicidad que me gustaría poseer yo mismo, cuando mi yo y mi interés individual no constituyen una frontera y un obstáculo que impidan el bienestar de los demás, entonces podré decir que voy teniendo sensibilidad social, sentido de humanidad, comprensión fraternal de la gran familia humana. Mi parroquia comunitaria, 1961. El tema de hacer de la iglesia una verdadera iglesia de la caridad, según quería Juan XXIII, fue uno de los que ocupó preferentemente la atención del pastor de Victoria. No se limitaba a predicarlo, sino a practicarlo. Tenía una visión del estado socioeconómico del pueblo que reflejaba la realidad. Conocía a los pobrecitos del Señor y los sabía y sentía como hermanos. El Evangelio debía llegarles también a ellos, pues ese era uno de los signos inequívocos de la verdad del mensaje. En 1965 escribió lo siguiente: hace tiempo me obsesiona la idea de escribir un libro con este título: La vida de Cristo en la era atómica.
El personaje central sería ciertamente Cristo, pero no el Cristo de 2000 años atrás, sino el Cristo de hoy, el de nuestra geografía y de nuestra civilización. El Cristo tal como existe y se perpetúa a través de cada uno de los hombres que forman la humanidad de hoy. Y yo escribiría esto. Anoche, en un rancho de los suburbios, sin luz, sin médico y sin higiene, ha nacido Cristo. Un Cristo de cuerpecito raquítico y rostro desnutrido. Su madre no tiene ni siquiera un pañal con que envolverlo, pero nadie se ha dado por enterado de este acontecimiento, porque los felices nunca creen que a su lado se arrastra la miseria. Y también escribiría esto. Entre cuatro paredes roída de sordidez y de salitre está enfermo Cristo. El hombre se está muriendo solo, sin pan, sin remedio y sin compañía. Mientras pudo trabajar, lo tuvieron para todo servicio, a cambio de unos pesos. Cuando dejó de rendir, le dijeron que no lo necesitaban más. El pueblo donde estas cosas suceden es, según dicen, muy católico. Cristo padece hambre, señores. 1965. La ruptura de las estructuras mentales institucionalizadas, en realidad concretas, no podían hacerse de improviso. Pero se hizo, y mucho antes que en otras comunidades parroquiales. La mayoría de los cambios se produjeron en el curso de los años 1964 y 1965. La misa, después de la fiesta patronal de septiembre de 1960, comenzó a tener sentido y carácter comunitario. Fue una manera práctica de darle una nueva impronta al culto rendido a Dios, una forma de hacer participar a los fieles en forma más directa y consciente del sacrificio, una expresión concreta de eliminación del clasismo dentro del templo, donde codo a codo debían alternar los pobres y los ricos, el obrero, el estudiante, el profesional, el docente, el hombre de letras, el artesano. Los distintos pasos que siguieron a esa adaptación de la liturgia al tiempo presente, que no era sino una verdadera vuelta a las fuentes. No hicieron sino afirmar en la realidad el pensamiento del pastor de Victoria. La misa en castellano, cara al pueblo, era una manera de hacer inteligible la proclamación de la palabra y la Eucaristía a un pueblo divorciado y ausente de tal celebración, que asistía porque era de precepto hacerlo. El bautismo, hecho en castellano y previa explicación, los entierros realizados en el idioma del pueblo y tantas otras ceremonias adaptadas al lenguaje hablado por los fieles, tuvieron plena razón de ser y se impusieron, pese a la retracción de los aferrados, obstinadamente a fórmulas anquilosadas y a lo que aparentemente avanzado de la renovación. Spiazzi pertenecía a una orden religiosa, pero en Victoria los benedictinos no están encerrados en el monasterio, sino que, por el contrario, atienden el servicio sacerdotal de la comunidad católica parroquial y extienden su acción para colaborar con el resto del clero diocesano. La historia nos muestra más de un ejemplo de rivalidad entre órdenes religiosas y clero secular. Más afortunadamente, con los benedictinos de la Abadía Niño Dios, ello no ha ocurrido y su labor apostólica se ha prodigado fuera de la geografía conventual. De allí que Gregorio Spiazzi estuviera capacitado para hacer resplandecer sus votos monacales en medio del mundo y en unión con la comunidad en que le tocó actuar. Él, cuando debió afrontar la realidad de la jefatura espiritual de Victoria, pidió comprensión en un momento histórico en que se hacía imprescindible esa actitud para dar el gran salto que requerían los tiempos. Actuó con un sentido cristocéntrico para hacer de la religión un hecho vivo y actuante entre los hombres. Se dio en el sentido evangélico por amor al prójimo. Buscó que el pueblo de Dios se educara en la verdad y fue un representante sin claudicaciones de la verdad que es Cristo. Por eso, su sacerdocio realizado en la caridad encontró una plenitud total.
Para un catedrático de literatura y crítico bibliográfico, la nómina de autores y libros que debe conocer es vastísima. Gregorio Spiazzi, en su estadía en el convento, ya ordenado sacerdote, debió actualizarse en una permanente lectura de escritores de habla castellana. No podríamos, en consecuencia, rastrear una nómina completa de sus lecturas. En cambio, podemos dar una aproximación en cuanto a autores que han dejado un rastro en su espíritu. Él mismo nos dejó escrito cuando afirmaba que entre los escritores que han dejado en mi espíritu más grata, duradera influencia, debo mencionar a Rafael Obligado, Zorrilla de San Martín, Tabaré y la Epopeya de Artigas, y en general los cultivadores del estilo como Azorín, Juan Ramón Jiménez, Rodríguez Larreta, Gabriel Miró, Ricardo Viraldes, Valle Inclán. La generación española del 98 que redescubrió el paisaje de la madre patria. Más modernamente, y ya en la parroquia, pudo ponerse en contacto con otros autores, traducidos de sus idiomas nacionales al castellano, que lo impresionaron por rasgo de su estilo o de su afrontamiento del problema del hombre. Así, Nico Kazansky, Albert Camus, Érico Veríssimo, las novelistas españolas contemporáneas, Gironella, Zunzenegui, entre los nuestros, y a estar a sus expresiones en charlas y conversaciones sobre literatura, y lo que hemos podido constatar en el trato diario, debemos anotar a Ernesto Sábato con Sobre héroes y tumbas, Arturo Serratani con La fuerza de El Deschave, el tratamiento dado al tema y a los personajes por Arturo Gómez Vaz en Barrio Gris. En la vida literaria del padre Spiazzi tomó el seudónimo de Martín del Pospós. Martín lo conservó del primer nombre de bautismo y en cuanto a lo de Pospós, lo asimiló del paraje donde comenzó su aventura en la campiña entrerriana. Nuestro escritor se caracterizó siempre por su proceder metódico, medido, equilibrado. Como cultor del estilo, admiraba a quienes habían sido y eran maestros de tal sentido. Martín del Pospós veía, anotaba, pulía. Era un trabajador incansable. Las cuartillas se llenaban de apuntes que recogía en sus viajes a la campaña y a las islas del departamento de Victoria. Luego, todo ese material recopilado, pesado, evaluado, le servía de base documental para sus felices incursiones literarias. Sus lecturas asimiladas, críticamente hechas, su predilección ya referida por la historia, a lo que sumaba su conocimiento del archivo parroquial, que prácticamente no tenía secretos para él, y su gusto por tomar el testimonio directo de personas que por la edad mantenían viva la tradición oral, lo munían de un verdadero arsenal de realidades y veracidad, sobre las que podía comenzar a edificar sus escritos. En algunas ocasiones nos cupo la tarea de acompañarlo en las indagaciones de los archivos vivientes, y lo vimos interrogar, buscar la veta oculta, sonsacar con pericia y buen tino. En suma, para él, el punto de partida estaba en la vida, y desde allí nacía lo literario. Cuando Martín del Pospós, cargado con las experiencias de su paso vivencial por la campaña, de sus anotaciones y rastreos históricos, de sus lecturas, se proponía crear una obra, a todo ello le unía una minuciosa constatación del lugar, de las cosas, de los seres y las costumbres que desfilarían por el libro. Así, formaba una especie de cuadernillos que llamaba documental, visto y oído para. Luego hacía un primer borrador de los capítulos de la obra, les intercalaba episodios, los volvía a pasar a un segundo borrador y a veces les introducía reformas, adiciones, sustituciones. Todo ello requería un trabajo lento, de repaso, de pulimiento, de buscar la expresión justa, el adjetivo preciso, de giro exacto. Esta es, evidentemente, una tarea ardua de constancia, de autocrítica, que solamente puede realizar un cultor del estilo como lo era Martín del Pospós. Hemos querido, como las otras dos transcripciones, mostrar hasta dónde llegaba el afán de ser fiel a la realidad y no desvirtuarla en su calidad de escritor. Mantenía esa fidelidad para desentrañar la esencia íntima del paisaje,
de las costumbres del pasado, en una actitud que fue característica de la generación española del 98, a la que pertenecieron varios de los maestros que admiraba Martín del Pospós. La suya era una tarea de artesano consciente, detallista, que no rehúsa los inconvenientes que el método adoptado trae aparejados, sino que los confronta para lograr una perfección de forma y contenido. Trabajo, dedicación, constancia, volver sobre lo hecho una y más veces, era el método práctico que el escritor empleaba al acometer la aventura literaria. Existe un sentimiento del paisaje que es vital y unívoco, en tanto aquel paisaje penetra por los sentidos e influye en el espíritu. Históricamente, esta manera de vivir el paisaje ha evolucionado los escritores. Hoy ya el paisaje ha sido asimilado definitivamente por la literatura como verdadera labor afectivo. Consideramos que por su vida de la primera infancia y su especial capacidad estética, Martín del Pospós es uno de nuestros escritores que han recibido en forma más evidente y marcada el impacto vital del paisaje. Toda su literatura resuma y traduce esa vivencia de la naturaleza y creemos que refleja cabalmente una posición determinada. Todo el sentimiento y la vivencia del paisaje se debe, según nuestra conclusión, a la experiencia íntima infantil que tuvo Martín Luis Spiazzi en la colonia y en los pagos del Pospós, el medio conventual rodeado de prados, de bajíos, de colonias, de verdes y marrones, de agua a lo lejos, configuraron aquella experiencia y todo ello hizo que la convivencia de Martín del Pospós con la naturaleza fuera íntima y vital. La naturaleza ostenta en estos días los más vivos y regalados primores sobre los campos y tierras del labrantío que rodea el convento. Ha tenido la primavera un fastuoso manto de esmeralda. Es una fiesta de luz, de claridad, de sonidos, de colores, de perfumes. Sobre los linares, vastos y ondulantes, como un lago azulado, dibujan su policromía las mariposas blancas, amarillas, azules. En el aire, manso y delgado, con transparencias de nácar, flotan fragancias de hierbas y de flores. Perfume acre y profundo de las vidas que florecen. Perfume suave y concentrado en naranjos y perales. Perfume denso y untuoso de algarrobos maduros. Los perfumes del paisaje, 1938. El paisaje le entra al padre Spiazzi por todos los poros. Es un sentimiento total donde se unifica lo visual con las sensaciones olfativas. Todo asignado por una visión de luz, vida, ansias de vivir, que serán la visión que dará su impronta al espíritu del escritor. Pues los paisajes luminosos son los que presentarán su existencia para que al recrearlos Martín del Pospós vuelque sus preferencias afectiva y anímica. Nos atreveríamos a afirmar que en Martín del Pospós hay como una obsesión por el paisaje. Es como si la naturaleza lo poseyera en un todo y necesitara imperiosamente manifestarlo. Se ha producido en él lo que llamaríamos descubrimiento del alma de las cosas, que lo lleva a recrearlas estéticamente como parte del mundo de lo eterno. Es notable cómo, al rastrear los apuntes manuscritos del padre Spiazzi, encontramos esa necesidad de un paisaje luminoso y verde. Hay como una verdadera obsesión por vivir en tales marcos naturales. Es el alma del niño que desde el hogar materno y desde las extensiones del Pospós pugna por canalizarse y lo hace seguir por la vertiente emocional más feliz en su asimilación sentimental de la naturaleza. Advirtamos cómo la falta de luz significa la muerte, lo que aniquila el cambio, el verde, el azul perfumado, bella imagen con transposición adjetival y los pájaros son la vida. Se produce en esta visión paisajística la tensión que enmarcará el sentir la naturaleza del Martín del Pospós. Claramente el escritor plantea la antinomia. En el libro, casualmente, El país de los chajás, bajante y creciente. Un impulso misterioso, como un grito ancestral, parece llamarlo desde el fondo de las lejanías, y entonces, ágil y decidido, apresta el falucho, carga una brevísima provista
de sal y galleta, algunos pares de cepos, la chuza, la escopeta y se larga a bichear. Es la vida auténtica del islero, ancha, holgada, libérrima. Nutriar, vagar solo, días y días, sin exigencias ni apremio, bajo los cielos sin límites, sobre los caminos sin rumbo, las aguas, al encuentro de lo inesperado, lo nuevo, lo incierto, lo imprevisto. Atracar el falucho donde lo sorprenda la noche, bajo el toldo sonoro de un laurel o un campo raso, entre la masiega de un esteral, capear el mal tiempo y la lluvia acurrucado dentro de un bendito, construido en el filo de una barranca, comer cuando a mano viene una presa de sábalo o el alón de un tuyango, asado sobre una chapa en el mismo plan de la embarcación. Vida áspera y brava, de esquivez primitiva, pero que brinda al islero el deleite robusto y fuerte de campar a sus anchuras, exento de trabas convencionales y en plena posesión de su libertad de sentirse solo, dueño de su destino, frente al paisaje épico en donde el alma se le impregna, se le embebe toda, a manera de esponja, en el baño lustral de sol, de espacio abierto, de distancia, de soledad callada. El país de los chajás surgió después de una elaboración de casi 6 años, durante los cuales Martín del Pospós visitó con una periódica asiduidad las islas. Ese ámbito difícil y arisco fue abriéndose al padre Spiazzi hasta que el hombre llegó a compenetrarse en íntima comunión con el medio geográfico humano. Cuando se produjo esa intimidad comunicativa con las islas, ese verdadero convivium, el escritor se vio la necesidad de tomar el objeto que se le había adentrado emocionalmente y recrearlo en una obra literaria. Leonardo Castellani escribió al respecto que el autor pareciera tener en los dedos máquinas fotográficas, como dijo de Pereda, Pérez Galdós, siempre, digamos nosotros, haciéndole irradiar el paisaje captado, el determinado estado anímico del artista al momento de la creación, transfundiéndole el toque mágico de su versión. Por otra parte, Edelweiss Serra dijo que, literalmente, el país de los chajá podía emparentarse en ciertos sesgos con los cuadros costumbristas de Pereda, pero con más precisión sus escenas gauchescas, logradas en una prosa rica de ritmos e imágenes, se aproximan a las de algún narrador rioplatenses en sus libros de terruño, Giraldes, Acevedo Díaz, Javier de Viana, aunque sin duda tiene más acercamiento con los lienzos montaraces de Martiniano Leguizamón o de Fray Mocho, por su fuerza impulsiva y tierna a la vez, por sus pinceladas al natural y sus agrestes ráfagas poéticas. El título del libro responde a una observación constante y aguda de Martín del Pospós. Hay en las islas una infinidad de aves que son características de esa región. Tal es el caso de las diversas clases de patos, del Juan Soldado, etc. Pero el autor eligió el chajá porque es este quien se encuentra a las islas en todas las épocas del año. Cuando las aves emigran temporariamente, el chajá está allí, cual centinela inamovible, fiel a su misión de guardián permanente y alerta de las islas, sea en periodos de bajante o de creciente, así escribe. Y entonces, desde todos los rumbos del horizonte, de todos los esterales y bañados, de todos los tapeos de los camalotes y aguapés, de todos los campos anegados por el norte y por el sur, de los lindes del Madrejón y de los médanos, empieza a llegar, a manera de un eco de invisibles muchedumbres, el grito agudo, alarmante y tumultuoso de los chajás, únicos dueños de la región. Grito que se prolonga en las inmensidades y va rodando hasta los últimos confines, como el tañer de una campana gigantesca, como un redoblante clamor de heroicos centinelas que llaman a rebato sobre el campo asaltado. Martín del Pospós tomó el elemento objetivo, las islas, y sobre él volcó su talento subjetivo. De la fusión armónica de ambos componentes de la obra de arte surgió el libro que adquirió vigencia, permanencia y pervivencia dentro de nuestra literatura regionalista.
Martín del Pospós publicó en forma de libro El País de los Chajás en 1965, editado por Librería y Editorial Ruiz de Rosario, y en el mismo año, en forma de opúsculo, Un forjador de almas, en los talleres gráficos San Benito de Victoria. Siendo aún estudiante de la abadía, en 1929 escribió un cuadernillo en versos que tituló La epopeya del monte, leyenda del monte de los ombúes, depositado en el Museo de la Agrupación Cultural Victoria, actualmente. Una obra que ha quedado inconclusa, llamada Tierras Bravas, donde Martín del Pospós vuelca mucho de su autobiografía. Entre los proyectos literarios de Martín del Pospós estaba escribir una novela sobre las pesquerías que existieron en las islas. A través de ella reflejaría, según lo que en ocasiones nos manifestó, el drama de los pescadores y de quienes estaban relacionados con tal modo de vida. El tema era fuerte, pues debía pintar un problema de aguda índole social. Así nació el Plan de Aguas Rojas, que llevaba como subtítulo El drama de los pescadores y los gauchos. Martín del Pospós concluyó 5 relatos, según los originales de que disponemos: Coraje, Balseado con corte, Zabaleros, Cómo lo difuntearon a Hueso Viejo y Motorista y Timonel. Martín del Pospós fue un escritor de esos que se dan muy de tarde en tarde, de los que viven al compás del paisaje, al que sienten del que no pueden separarse. Por ello, el 3 de septiembre de 1958 escribió: Martes. Han cerrado con una mampara de labrados cristales ingleses la galería alta desde donde solía yo contemplar el maravilloso paisaje de las islas. Era una visión sedante, una visión amorosa, la que, con solo abrir la puerta del aposento, se me ofrecía de los ojos, verde y gris de los bañados, verde azul del horizonte lejano, verde naranja y verde rosa de los crepúsculos alargados. Ahora se ha establecido una ruptura entre el paisaje y mis ojos, perdura en la placa sutil de mi retina. Siento que está allí, del otro lado, pero aquel contacto íntimo, cordial, presencial y directo de mi alma con el paisaje querido se ha roto. El diálogo con el paisaje se ha interrumpido. Visto y oído. 1958. Martín del Pospós necesitaba existencialmente al paisaje. Era parte de su ser. De ahí que su obra literaria sea una alabanza a la naturaleza, una pintura vívida del paisaje exterior que era emocional en el escritor. Por eso su quehacer se volcó a la forma descriptiva, haciendo de su prosa un verdadero canto poético, con armonía de estilo a esa naturaleza que se adentrara desde muy niño. Su cuidado del estilo lo hizo constituirse en un artífice del lenguaje al que lograba convertirlo en una joya de la literatura. Si bien careció del don del novelista, esa limitación se compensó con el talento del paisajista plástico, que recuperó el suelo y el cielo, el hombre y sus costumbres, a través de frisos maravillosos, donde las palabras son reflejos y como emanaciones contaminadas del suelo y de la luz y de la carne en flor del paisaje. Según dijo de Miró el filósofo y crítico Muñoz Alonso, la literatura regionalista argentina tiene a Martín del Pospós a uno de sus más genuinos y egregios representantes. Y así, sin duda, ha entrado en la historia de la literatura nacional, por su propio mérito y con una pervivencia que nada podrá quebrar. En esencia, este contemplativo existencial del paisaje era un grande y verdadero escritor de su raza. El 15 de septiembre de 1958, el padre Spiazzi escribió: Pienso, cada hombre es un mundo, un paisaje maravilloso e impenetrable a la vista de los demás, como esas zonas geográficas hasta donde no ha llegado jamás una planta humana. Cada hombre es un misterio. Cada hombre, por íntimo que haya sido con nosotros, guarda, sin embargo, una zona nocturna hasta donde nuestra vida no ha llegado. Cada hombre lleva, al irse de este mundo, un drama vívido solo para él y por él solo conocido, formado de cobardías, de ruindades, de villanías morales y también de ocultos e ignorados heroísmos, esfuerzos y sacrificios. Visto y oído
1958.